Llegué a pesar casi 130 kilos hace más de 15 años ya. ¿Cómo vivías cuando pesabas 130 kilos? Yo estaba pasando por una depresión, no sabía que estaba pasando por una depresión, estaba cansada de la vida que yo estaba llevando, estaba harta, cansada, y puede ser lechuga, pepino, jícama, pero es la desesperación. La compulsión es desesperación a nivel emocional. Entonces yo puedo estar comiendo compulsivamente porque emocionalmente estoy desesperada. O sea, hay algo que emocionalmente tenemos que atender y mejor me lo como. No sé procesar el enojo, mejor me lo como. No sé procesar la tristeza, mejor me la como. Pues mira, al final, cualquier trastorno alimenticio, bulimia, comedor compulsivo, anorexia, hay todo un trasfondo. Hay un trasfondo emocional, espiritual a veces. Entonces, en donde todo me enfoco en que la comida sustituya algo, porque está o porque no está. Yo soy Tato Valderrama y te doy las gracias por estar viendo nuestro podcast. Lo hemos hecho para ti. Espero de todo corazón poder sumarte, aportarte y cumplir la misión que Dios me dio, hacer crecer a las personas. Así que no olvides darle clic a la campanita para que nuestro canal te esté recordando cada vez que tenemos un episodio nuevo. No olvides dejarme tus comentarios y un like. Dios te bendiga. ¿Qué tal? Saludos a todos. Yo soy Tato Valderrama y te doy la bienvenida a este nuevo episodio donde vamos a tocar un tema súper importante, la adicción a la comida. O sea, ni te das cuenta, bueno, ni me doy cuenta cuando podemos tener una obsesión a las azúcares, a los carbohidratos, y a veces pensamos que es un tema meramente de que el paladar se acostumbró. Puede que sí, pero regularmente cuando las cosas se salieron de control, es que hay algo más profundo. Algo está tapando tu manera de comer o mi manera de relacionarme con la comida. Así que hace poco un buen amigo lo invité a mi casa y estuvimos platicando acerca de este tema de las conductas obsesivas, las dependencias adictivas. Y salió al tema un ejemplo en este tema y me dijo, tienes que entrevistarla a ella, me dijo. A ella. Y cuando me mandó la foto, o sea, la persona, vi, pues siempre soy chismoso, igual que tú, ¿eh? Entonces veo ahí y digo, ella tuvo problemas con la alimentación porque es una mujer, pues que se ve bien físicamente, etcétera. No te imaginarías que su cuerpo estaba tan descompuesto, por decirlo de una manera elegante. Sí, me dijo, ella transformó su vida. Wow, dije yo, ¿cuántas personas están viviendo lo mismo y no nos estamos dando cuenta? Así que va a ser un episodio donde hablemos de problemas emocionales, espirituales, de qué podemos hacer para mejorar nuestra relación con los alimentos. Vamos a hablar de cómo la industria a veces nos está seduciendo para comer cada día más y sobre todo qué está solucionando la comida en nuestro corazón. Así que, Araceli, bienvenida a los micrófonos del Tato. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación. Muy contenta de estar aquí y poder compartir porque, es que es un tema bien profundo y bueno, ahorita vamos a ir compartiendo. Entrando hacia quemarropa, Araceli, ¿cuánto pesabas? ¿O cuánto llegaste a pesar? Llegué a pesar casi 130 kilos hace más de 15 años ya. Sí. ¿Cómo vivías cuando pesabas 130 kilos? Yo estaba pasando por una depresión, no sabía que estaba pasando por una depresión, solo estaba cansada de la vida que yo estaba llevando, estaba harta, cansada de intentar con un nutriólogo, con otro, y de repente cada noche era decir, mañana de nuevo, mañana otra vez y con toda mi fuerza de voluntad. Al día siguiente a mediodía se me olvidaba, o sea que una noche antes me lo había propuesto. Entonces, pues así estuve hasta que un día me enteré que una vecina estaba internada y que llevaba como 50 kilos, que había bajado. Y yo dije, díganme dónde es, yo me voy, o sea, donde sea. ¿Tu rutina diaria en ese momento de pesar 130 kilos, cómo eran tus desayunos, tu comida, para poder darnos una idea de cómo te alimentabas o cómo era eso? No había orden, o sea, desayunaba, comía, cenaba. Es más, yo creo que era a todas horas, o incluso había muchas conductas en donde era escondidas. O sea, si yo me iba a ir a comer con mis amigos, o sea, la vergüenza de, es que yo no me voy a llenar. Entonces, mejor comía antes. Era
pues bueno, mucho desorden. O sea, como antes porque yo voy a comer más que los demás y pues me da vergüenza Y estar no voy a quedar comiendo más que los satisfecha. hombres o no Ajá, sé. sí. ¿Y comías qué? ¿Mucho pan, mucha harina, mucho carbohidrato o cómo era? En mi caso eran más las chucherías, ¿no? Así como lo llamamos acá, o sea, era papitas, no tanto lo dulce, pero sí. Y fíjate cómo, por ejemplo, las papitas tenía un significado emocional que lo descubrí después. Yo soy hija de mamá soltera. Entonces, cada vez que ella se iba a trabajar, era ten para que te compres unas papitas. Entonces, durante muchos años, esa era la relación. Yo no sé en qué momento, pero yo sustituí, mamá no está, las papitas sí están. Entonces, para mí, esas papitas tenían un significado bien profundo. ¿Compañía? Compañía, Wow. amor de mamá. Y eso no lo entendí hasta después, hasta que viví mi proceso. Y bueno, ya después, por eso cada vez que yo iniciaba una dieta y quitaba esos alimentos, ¿Te sentías había algo sola? que me estaba faltando, ajá, y no era la comida, sino lo que para mí significaba la comida. Y para mí la comida significaba amor, consuelo. Entonces quitan eso y por eso cuando uno se pone a dieta, nos andamos volviendo locos, andamos intolerables quizá, andamos como que más sensibles, más vulnerables, porque no es la comida lo que nos están quitando en sí, sino todo el significado que le hemos puesto a la comida. Fíjate qué interesante. ¿Cómo manejabas las críticas? ¿Cómo manejabas verte al espejo con ese No me físico? veía, no me veía. Eh, Años más adelante, cuando yo doy esta charla, incluso ahí en la charla platico, o sea, de cómo pongo una foto en donde era la foto, eso era lo que yo veía, era mi cara nada más, pero después pongo otra que mis amigos tomaron y digo, a la torre, o sea, es que yo no me volteaba a ver, o sea, no me veía en un espejo. Ya cuando estuve internada en ese lugar, a los años, un día dije, ¿por qué nunca nadie me dijo nada? Pero yo no me daba cuenta. O sea, yo no era consciente, o sea, de mi cuerpo, de su tamaño, o sea, era como, no, no quiero verme, no quiero verme. O sea, y era un autoengaño, o sea, negación. Y O sea, seguías. y seguía. ¿Hasta qué horas en la noche comías? ¿No tenías, podías comer a las 3, 4 de la mañana, a las 5, a Sí, las 6? sí, la madrugada o en el día, sí. Ahora, vayamos al punto. ¿Cómo fue tu niñez que tú piensas que eso repercutió en esta obsesión por comer sin detenerte? Pues eso que decía ahorita, soy hija de mamá soltera. A mis 8 o 9 años fue cuando yo apenas empecé a cuestionarme quién era mi papá, por qué no estaba. Y había dos cosas que eran muy marcadas para mí. Tengo dos primas de mi edad y yo siempre decía, ¿por qué ellas dos son delgadas y por qué las dos tienen papá? O sea, esa relación bien marcada. Y así fue. O sea, entonces la comida se convirtió en ese sustituto de amor. O sea, en esa, no está papá, mamá presentes, pero la comida sí está. Y ya me agarro de ello, como otras personas se agarran del alcohol, de las drogas, es lo mismo. O sea, mi relación con la comida era una relación de amor, por así decirlo. Cuando comías, ¿qué sentías? La anestesia. Es ese momento en el que te anestesias. Ese momento en el que ya no sientes el dolor, lo que sea que estás viviendo, ya no. Incluso un atracón es eso. Nosotros tenemos relacionado la palabra atracón ¿con qué? Con comer. Con la cantidad de Demasiado, comida. ¿no? Ajá. Pero un atracón no es cuantitativo, es cualitativo. O sea, es para qué. O sea, es ese momento en el que necesito desconectarme porque lo que estoy sintiendo no me gusta. Lo que estoy viviendo en este momento no me gusta y es como un momentito en el que me desconecto. O sea, me olvido de eso que estoy sintiendo. Y a veces yo puedo tener un atracón con pura lechuga. O sea, porque es la manera. O sea, no es el qué ni el cuánto, sino la forma en la que yo me lo estoy comiendo. A veces me puedo estar comiendo una ensalada dentro de un mismo plan de alimentos saludables, por así decirlo, o de alimentos que son permitidos, pero me los estoy comiendo desde la compulsión, o sea, desde la obsesión apurada, acelerada. Y en otro momento me puedo comer una rebanada de pastel, pero lo puedo hacer tranquila, sin la compulsión. Y es aquí donde, sobre todo, vamos trabajando en sanar la relación que tengo con la comida. Oye, a mí me pasó ayer. Traigo una agenda ahorita, pero muy acelerada. Y llegué a comer simple y sencillamente porque mi cuerpo necesitaba gasolina, haz de cuenta. Entonces llegué, comí, me desocupé rápido. Tenía que llevar a mi hija al gimnasio, estaba en de esos trampolines de gimnasia.
Entonces llevé a mi hija ahí, de ahí tenía que otro podcast y luego, etcétera. Entonces, muchas veces lo que estás tratando de decir es que el atracón no necesariamente es la cantidad, sino la velocidad, la intensidad que uno está comiendo sin pensar. Así es. Y puede ser lechuga, pepino, jícama, pero es la desesperación. La compulsión es desesperación a nivel emocional. Entonces yo puedo estar comiendo compulsivamente porque emocionalmente estoy desesperada. O sea, hay algo que emocionalmente tenemos que atender y mejor me lo como. No sé procesar el enojo, mejor me lo como. No sé procesar la tristeza, mejor me la como. Entonces aquí es lo importante de ver de qué tengo hambre realmente. No es física. O sea, si yo acabo de comer hace 2 horas, hambre física no es. Y es aquí donde me puedo preguntar, ¿es emocional? O sea, ¿es espiritual? A veces de lo que tengo hambre es de reconocimiento, de afecto, de un abrazo, de relajarme. Pero desde pequeñitos, desde que estamos niños, llora el niño y ¿qué hacemos? Le damos una paleta. O sea, llora el niño, dale una galleta. Cuando quizá el niño lo que tiene es miedo. O sea, cuando el niño va al dentista y está llorando, lo que tiene es miedo, no hambre, pero vamos relacionando que la comida va calmando ciertas emociones. ¿Y qué tiene de malo buscar consuelo en la comida? Pues nada, pero no es lo real. Porque al final de cuentas, como en mi caso, llegó un momento en el que ya la comida era un problema para mí, más aparte la ausencia que vivía en casa. O sea, Ya tenía poliproblemas, 2 problemas en uno. Ya tenía 2. Ahora, Araceli, muchos, cuando terminamos una labor, muchos vemos la comida como una recompensa, ¿no? Hace tiempo leí en un libro de Tony Robbins que se llama algo así como Despertando al Gigante Interior, que decía que debíamos de cambiar la manera en la que nos comportamos o cómo vemos la comida, ¿no? Cómo nos relacionamos con ella. Y él criticaba a la gente que ve la comida como una recompensa. Y yo dije, bueno, pues yo lo sigo viendo todavía porque doy una conferencia o hago un buen trabajo y digo yo, pues no tomo, no fumo. ¿Qué me queda a mí? Pues ir a agarrar un buen restaurante y disfrutar de una buena comida. ¿Tú crees que eso es incorrecto? Porque yo creo que como yo hay muchos, ver la comida como una recompensa. Mira, la comida es una fuente de placer y eso no va a dejar de ser, porque no, pues no es el objetivo, o sea, que deje de ser una fuente de placer, pero no la única. Y hay personas para que la comida es la única fuente de placer. Que ya cuando no está, por ejemplo, cuando yo salí de mi internamiento, yo llegué a cuestionarme y decir, ¿y ahora? O sea, ¿cómo me voy a divertir? O sea, ¿cómo voy a disfrutar? Porque todo mi enfoque era con la comida. Entonces, no tiene nada de malo buscar consuelo en la comida, pero sí es importante como ir cambiando ese lenguaje. Por ejemplo, una de mis pacientes me decía, es que los domingos me voy a permitir comerme una rebanada de pastel. Y yo le decía, ¿por qué el domingo? O sea, permítetelo el martes o el jueves. ¿Para qué? Para empezar a quitarle a la comida etiquetas. O sea, porque es muy común escuchar que, ay, es que pequé. Pues la comida no es pecado. O sea, o a veces lo uso como premio o como castigo. Entonces, no tiene nada de malo. Aquí lo importante es quitarle etiquetas a la comida. O sea, la comida es comida. ¿Cuándo tú te diste cuenta que era una adicción o algo compulsivo, obsesivo el comer? Estando internada. Cuando yo me fui, yo iba con el objetivo de voy a perder peso y ya. Entonces llego allá, luego, cuando llego yo pensaba que era un lugar así como una clínica guau, ¿no? Donde yo iba. Pero llego y lo primero que veo, Tato, es un letrero así que dice Dragones Anónimos, ¿no? Y yo dije, ¿pero qué hice? ¿En qué momento? No, nadie me dijo esto. Pero bueno, el caso es que nos quitan los teléfonos, así como pues en todos los internamientos, y qué bueno, porque si no, al día siguiente me regreso, ¿no? O sea, fue en Aguascalientes. Y cuando yo estaba ahí escuchando a las demás, yo decía, es que yo no tengo ese problema, negación total, ¿no? Del problema. Si realmente yo hubiera echado ganas a esto y hubiera hecho lo otro y así, pero era mentira, o sea, todo ya lo había intentado. Entonces, empiezo a escuchar y poco a poco me doy cuenta que sí tenía una necesidad y que sí tenía esas conductas, que comía escondidas, que no podía parar, o sea, que por más que, como en este pensamiento adictivo de decir, es que quiero dejar de comer esto y no puedo hacerlo. O sea, estoy tomando decisiones que me afectan y que me dañan, o sea, no tengo un sano juicio en este momento con la comida. Entonces, pues bueno, ahí fue que ahí me di cuenta, o sea, en ese internamiento, ahí viví el proceso. Entonces, bueno, bajo 50 kilos, regreso
Y sigue otro proceso, porque de repente ahora, ¿quién soy? O sea, ¿quién soy sin la comida? O sea, ¿o quién soy sin esa relación con la comida? Tenía que aprender a relacionarme de La nuevo. adicción a los alimentos es una adicción muy particular porque en todas las adicciones se recomienda la abstinencia. Y aquí, pues no puedes estar recomendando siempre la abstinencia porque se va a fallecer la muchacha o el muchacho, porque ni modo que le digas no comas siempre. No es lo mismo que le digas no tomes, no fumes, no te inyectes al adicto, etcétera, pues es distinto, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde viviste el fondo, en la clínica, cuando te quitaron la comida y querías comer y no había comida. Imagínate estar internadas 20 mujeres, sin teléfonos, sin la comida. O sea, imagínate. O sea, Big Brother se queda chico, o sea, de todo lo que empezamos a vivir ahí. O sea, toda esa parte vulnerable. Y justo cuando inician los grupos de CCA, la Rosanne, que es la fundadora de estos grupos, ella dice, es que los compañeros de Alcohólicos Anónimos, ellos viven la abstinencia así. O sea, ya no vuelvo a tomar, ya no vuelvo a drogarme. Y nosotros, decía. Entonces aquí nosotros vamos a, la abstinencia la definimos como dejar de comer compulsivamente. O sea, dejar de comer por compulsión. O sea, comer cuando tengo hambre física y permitirme sentir cuando lo que tengo que hacer es sentir y no comerme eso que estoy sintiendo. Entonces, en la abstinencia así lo vivimos, el dejar de comer compulsivamente. No tiene nada malo comerme un pastel, pero no hacerlo por compulsión. La o sea, forma. la forma. Qué Así es. interesante. Yo, pues trato de cuidarme, digo yo, que es la palabra que yo considero correcto, porque uno debe cuidar su cuerpo, cuidar su mente, lo que ve y cuidar lo que siente, etcétera. Y pues hay veces que hago ayunos o entre semanas trato de comer 2 comidas al día y le ando, ¿verdad? Pero si hay un día o 2 a la semana que yo digo, este día me voy a ir ahí al tianguis del Héctor Espino, voy a pedir un burro de carne asada con tortilla de harina y me lo voy a disfrutar a gusto. Entonces, pero sí trato de darme esos días, que no sea todos los días, ¿verdad? Pero sea un día donde lo pueda disfrutar y valorar, ¿no? Ajá, y fíjate, yo me acuerdo cuando yo estaba internada, íbamos a aniversarios de Alcohólicos Anónimos y los compañeros de Alcohólicos Anónimos pues nos daban de que, comas este pan o comas esto otro, ¿no? Y a veces teníamos la sugerencia, ¿no? Así se manejaba y era como que sí, no pasa nada. Pero una vez una de las chicas que iba se enojó mucho y le dice a él, ay, si yo le doy un poquito de vino, o sea, un poquito de cerveza, porque le estaba ofreciendo un pan y para ella en ese momento tenía que tomar la decisión de hoy no. Hoy es un alimento que detona mi compulsión. Entonces cada una vamos identificando, o sea, para mí es diferente los alimentos que detonan mi compulsión. Y habrá alimentos en Las los que papitas eran el tuyo. hoy no, o sea, hoy no. Es curioso que son las almendras, por ejemplo, como que el crunch de las almendras. Guau, y algo tan saludable, pues, Ajá, una almendra. pero yo ya sé que es mejor no, o sea, y no pasa nada, o sea, ya no tiene una carga. Pero así como hay alimentos en los que por hoy no. Hasta que sane esa relación contigo, tal alimento, ya vemos, ¿no? Y le pegó una regañada a tu amiga, el doble A. Ahí lo entendió él, o sea, ahí entendió que también para nosotras es un tema. Porque muchas veces también iniciamos un proceso, usamos alimentos más saludables y no falta la familia, o sea, el familiar, la mamá, no pasa nada, o sea, cómetelo. No, para mí sí pasa, o sea, hoy sí pasa para mí, porque lo estoy intentando, porque a veces caigo, porque estoy en este proceso. Entonces, hoy sí pasa. Y también, o sea, yo me acuerdo con mi mamá, yo regreso de allá, siempre fue un tema la comida, no puedes comer esto y lo otro. Regreso y seguía siendo un tema la comida. O sea, puedes comer y esto y lo otro. Hasta que un día le tuve que decir, mamá, la comida no es un tema. No debe de ser un tema. Yo ya lo sé. Y es bien frustrante porque los demás pueden llegar y decir, oye, como que estás subiendo de peso, ¿no? O sea, ¿crees que no me doy cuenta? O sea, claro que me doy cuenta y es esa lucha que yo tengo todos los días. Pero creo que como sociedad todavía no lo entendemos, ¿no? ¿Qué me puedes hablar acerca de la bulimia, la anorexia? Para que nos puedas alumbrar un poquito en estos dos fenómenos problemáticos. Pues mira, al final, cualquier trastorno alimenticio, bulimia, comedor compulsivo, anorexia, hay todo un trasfondo. Hay un trasfondo emocional, espiritual a veces. Entonces, en donde todo me enfoco en que la comida sustituya algo, porque está o porque no está. O
sea, yo puedo tener un problema horrible y una relación pésima con la comida y puedo tener 2 kilos de más o puedo tener 50 kilos, pero lo veo como un problema, le tengo miedo a la comida, rechazo la comida o la comida es mi dependencia. Puede ser 1 kilo, pueden ser 50 kilos, pero puedo tener una relación no sana con la comida. No como cuando tengo hambre, dejo de comer cuando tengo hambre, como sin tener hambre, entonces empieza toda una mala relación. Entonces, más bien hay una necesidad de control, o sea, en cómo compulsivamente quiero controlar algo. Dejo de comer es también como una manera de querer controlar algo, de pensar que puedo controlar. Quizá no puedo controlar muchas áreas en mi vida, pero creo que esa la puedo controlar y entonces me hace sentir bien eso. Entonces, nomás para estar claros, está interesante lo que dices. La anorexia yo tengo entendido que es no comer. No como, no como, no como. Yo recuerdo a mis amigas en la preparatoria que unas utilizaban sustancias para inhibir el hambre y otras, recuerdo que en Monterrey mandaron a una amiga a tratarse porque dejaba de comer y dejaba de comer y dejaba de comer por la aceptación social. Entonces, la anorexia tengo entendido que es eso y la bulimia es comer y meterse el dedo para regresar toda la comida. Y eso con el paso del tiempo que va quemando el esófago o que va produciendo todo eso, ¿no? Sí, y hay momentos en los que el mismo organismo no lo tolera, o sea, Ya y entra y ya ¡wax! sale, ajá, sí. Qué difícil. Y se Y trata igual, me imagino. sí, y fíjate cómo, o sea, hoy se reconoce más la bulimia y la anorexia, se reconoce más como una enfermedad. Como sociedad podemos tener más empatía, por así decirlo, ante una persona con bulimia y una persona con anorexia. De entender que llevo a cabo un tratamiento psiquiátrico, psicológico, pero con un comedor compulsivo no. O sea, lo tenemos más catalogado como flojo, falta de fuerza de voluntad, pero también es una enfermedad y también así se tiene que tratar. La mayoría están en depresión. Puede ser, ajá, la mayoría. O ansiedad, depresión. ¿Y cómo podemos darnos cuenta por qué como compulsivamente? Dejando de comer compulsivamente. Porque voy a empezar a sentir. O sea, voy a empezar a sentir todo aquello que estoy escondiendo. Quizá es un duelo no resuelto, quizá es una pérdida, quizá el divorcio de mis padres. Hay un ejercicio que se me hace bien interesante, que es el escribir una autobiografía. Y en esta autobiografía voy escribiendo lo que yo recuerdo de cómo era mi relación con la comida y el peso en cada uno de esos momentos. Y de repente veo que a mis 15 años perdí mucho peso por esto. Entonces empiezo a relacionar, o sea, en qué momentos. Fallece mi mamá, subí de peso. Terminó una relación, bajé de peso. Vemos cómo la comida, incluso en una persona que no tiene un problema como tal, también la comida tiene un peso emocional, o sea, un significado emocional, aun cuando no sea un problema, ¿no? Como tal. Entonces, la comida puede ser la manera en la que nos alimentamos puede manifestar un problema más profundo, ¿verdad? Es El, un reflejo, o sea, si yo quiero saber cómo pienso, cómo resuelvo conflictos interiores, cómo sano o cómo pongo límites, cómo los establezco, observa cómo comes. Es increíble, o sea, lo que podemos aprender a través de observar mi forma de comer. Oye, y uno puede observar la autoestima de una persona en la manera en que come también, ¿no? O sea, se ven muchas cosas, ¿no? El autocontrol, la educación, la relación con su familia, ves muchas cosas cuando Sí, una o sea, persona de come. verdad que para mí, yo lo puedo decir, que lo que más odié en mi vida, que fue mi manera de comer, mi cuerpo, se convirtió en el vehículo de crecimiento en mi vida. O sea, yo me descubrí a partir de mi relación con la comida. Y llegó un momento en el que yo pude decir gracias, porque el hoy observar cómo como me refleja tanto, o sea, de mí. ¿Es verdad la frase famosa esta que dice, eres lo que comes? Yo pienso que sí. O sea, sí es, digo, no podemos generalizarlo, pero sí es bien importante el ver. O sea, hay momentos en los que yo puedo estar comiendo muy rápido y así es. O, por ejemplo, hay personas que comen sin sentarse. Así es mi vida. O sea, y me lo puedo preguntar. Siempre ando acelerada. O sea, me cuesta. O nunca tengo orden en mis horarios, aun cuando no tenga sobrepeso. Por ejemplo, puedo no tener orden en mis horarios. Así estoy en otras áreas.
Entonces, de repente, si podemos hacer este análisis de observar y volvernos como muy creativos en el ver cómo estoy comiendo, me puede decir muchísimo de cómo vivo. Como, vivo. Qué interesante. Fíjate que ahorita que estabas platicando, recordé una máxima en las conductas adictógenas que es, detrás de una adicción siempre hay una carencia interior, ¿no? Al final de cuentas, uno manifiesta lo que está sucediendo adentro. El cambio siempre es de adentro hacia afuera. Afuera es el iceberg, ¿no? Lo que la gente alcanza a ver, pero adentro es donde se tiene que hacer el trabajo. ¿Qué me puedes decir de estas personas que yo entiendo que por un tema de salud, las cirugías, Ujú. no sé si se le llaman, ajá, las cirugías del estómago para adelgazar, pues, ¿no? Yo entiendo que por un tema de salud, algunas personas lo necesitan hacer, pero también entiendo otras que se han dado por vencidas y dicen, no, yo no puedo tener un control de los alimentos y agarro el elevador Ujú. y me hago la cirugía y ya estoy delgado otra vez. Y luego al ratito los vemos otra vez gorditos, pues, ¿no? Sí, mira, hay una frase que dice, cuando los kilos desaparecen del cuerpo, pero no del alma, simplemente se reciclan en apariencia, pero acaban por volver. Porque estoy perdiendo peso, pero no estoy resolviendo el para qué, cómo. Y si yo hoy si hoy existiera una pastilla mágica que me permitiera comer todo lo que yo quiera sin que eso afecte en que suba o baje de peso, empezaría a comer todo, pero va a llegar un momento en el que los motivos por los cuales yo comía siguen estando ahí y quizá voy a encontrar otra manera de satisfacerlos si no atiendo esa necesidad real. Yo considero que la cirugía es una herramienta, sí, pero no es para personas que necesitan algo muy específico, cuestiones médicas, o sea, y es una herramienta muy buena. Ujú. Es efectiva en la pérdida de peso, pero conozco muchas personas que después de la cirugía han recuperado el peso y que después vuelven a tener otra cirugía y vuelven a recuperar el peso. Entonces, el hambre lo sienten acá. O sea, porque aquí ya me llené, ya soy satisfecha. Pero Eso está bueno, aquí el hambre sigo está en la sintiendo mente. aquí y en el corazón. Porque sigo teniendo eso por lo cual yo quiero comer, sigue estando ahí. Ese duelo, esa pérdida no trabajada, esa carencia emocional, sigue estando ahí. Y entonces es la frustración de, ay, o sea, ¿y ahora cómo le hago para ya no sentirla? Incluso me ha tocado personas que en esta misma cirugía, al principio tienen que decidir entre tomarse su proteína o tomarse un café porque no te cabe, ¿no? Y De es tan pequeño que se de hace el tan pequeño. estómago. Y ahí está la lucha, o sea, de, pero quiero el café, o sea, pero quiero esto, ¿no? Entonces, sí ayuda, pero al final necesito seguirlo trabajando, necesito ser constante en mis vitaminas, o sea, en todas las indicaciones. No hay atajos para la salud integral. Hay que vivir el proceso. Así es. Y sí es una herramienta muy buena, pero también no es la solución. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? Yo creo que cuando decidí internarme, o sea, yo sí estaba pasando por una depresión muy fuerte, odiaba mi cuerpo, estaba terminando la carrera y ahí fue en donde dije, necesito hacer algo. Ahí fue donde yo me interné. 22 años tenía cuando me interné. ¿Saliste de ahí y no volviste a comer compulsivamente o tuviste recaídas? Sí, sí las he tenido, pero algo que me ha ayudado mucho es el mantenerme trabajando en ese tema, porque ahí encontré un El propósito de servicio es la vida. mejor terapia. Así es. Y en los momentos más difíciles, después pasé por un proceso muy difícil donde en un año fallece mi mamá y mi hermano en ese mismo año. Y ahí también, o sea, es como que comida, o sea, es mi refugio de nuevo, pero nunca vuelve a ser igual. O sea, ya hay un trabajo, ya conoces. Y también llega un momento en el que la comida ya no satisface, porque ya sabes que no es lo que estás necesitando, ¿no? Entonces, pero sí, el servicio, el estar ahí, el permanecer, ha sido eso, ¿no? En ese momento, Araceli, cuando tenías ese problema de sobrepeso, cuando estabas en esa lucha, ¿tuviste alguna pareja? En ese momento, no. O sea, yo creo que muchas de las personas que viven este tema es algo que, o sea, mm, no se toca, no se ve, ¿no? Porque no te crees suficiente, no te crees merecedora,
cuando no es así. O sea, tu valor no te lo da un número que marca la báscula. O sea, eso no es tu identidad y eso no es quién eres ni cuánto vales, ¿no? Pero sí es una manera de decir, estos kilos es una capa que me está protegiendo y me aleja, o sea, de los demás. Fíjate, algo que me pasó cuando yo estaba internada, mis últimos 6 meses me dieron la oportunidad de buscar un trabajo, estando ahí, como para empezar estuve internada 1 año y medio. Entonces, los últimos 6 meses, 1 año y medio. Los últimos 6 meses ya era como el empezar a ver, ¿no? O sea, cómo iba relacionándome yo con el mundo exterior. Y un día yo estaba esperando una entrevista y había un espejo muy grande, entonces me veo en el espejo y de repente dije, me gusta, o sea, me gusta lo que estoy viendo. Pero fue así un pensamiento de decir, o sea, no, si no me contratan, o sea, ya no le puedo echar la culpa al sobrepeso. Pero fue como darme, o sea, inconscientemente, sí nos escudamos tras eso. Entonces, por lo mismo no, es que con mi sobrepeso nadie me va a voltear a ver, no se van a fijar, nadie me va a querer. Y a la par también era remarcar creencias. O sea, de niña yo recuerdo que mi mamá me decía, es que si no bajas de peso nadie te va a querer. Y yo sé ¿Así que te decía tu mamá? así me decía, y sé que su intención era buena. O sea, era su intención o lo que ella quería decirme era, baja de peso, o sea, come saludable. Pero era su manera de decírmelo, ¿no? Entonces después, fíjate cómo yo bajo 50 kilos, pero la creencia seguía estando ahí. Entonces yo tenía que sanar, o sea, tenía que cambiar, o sea, esas creencias y la forma en la que yo había pensado. Entonces, no, hombre, es que todo este tema con la comida y el peso es bien profundo, o sea, Y yo creo que en las bien mujeres es profundo. más marcado, ¿verdad? Sí, también trabajo con hombres, o sea, y de repente empezaron a llegar pacientes hombres y armé un grupo con ellos. Y para ellos era el sentirse, "Ah, yo también". Para mujeres es más común hablarlo, pero los hombres también lo viven. Claro. O sea, las mujeres es más común y es más fácil que lo podamos hablar. Y a veces así tampoco. O sea, yo todo mi proceso, antes de yo internarme, este tema yo no lo toqué con nadie. Con nadie. O sea, no había alguien que me explicara, una mamá que me dijera. No, es algo que yo viví sola No, hasta que me interné. y en el tema de la fisionomía de un hombre y una mujer, culturalmente yo no tengo ningún amigo y tengo algunos bien regordetes. Ninguno dice, tengo un problema de sobrepeso y necesito ir a terapia. No, no, no. Pero sí veo que en las mujeres, pues yo creo que es un tema cultural, es un estigma, pues sí pues se ven como que más lastimadas o amenazadas socialmente por ellas mismas y por todos los demás. Por el No, y a tema veces, del mira, peso, ¿no? el juicio que nosotros tenemos sobre nosotras mismas, con eso tenemos. Con O el de las eso mujeres con las tenemos. mujeres, Ajá, ¿no? sí. Híjole, es un juicio bien fuerte, ¿no? Es algo que yo trabajo mucho con mis pacientes. Porque fíjate, qué fuerte es, pero es bien importante aceptar lo que hoy soy. Hay una frase que yo les digo, será la capacidad que yo tengo de amar a mi yo no delgado, a lo que yo soy hoy, lo que hará que desaparezca. Y de repente dicen, no, incluso yo lo dije, o sea, ¿cómo voy a amarme? O sea, porque si yo me empiezo a amar, ahí es como decir, así me voy a querer quedar. Y no, o sea, desde ese amor es donde en realidad podemos sostener los cambios. O sea, solo el amor hace que se sostengan los cambios, porque yo muchas veces ponía a lo mejor una foto mía en el refri, así, o en el espejo para decir, a ver si ahora sí bajas de peso. Pero imagínate qué fuerte, o sea, el mensaje que yo me estoy mandando de no te acepto, no te quiero. No, eso, de ahí no va a surgir que yo haga cambios con la comida. Puedo empezarlos, pero no los voy a poder sostener. Una vez me decía una paciente que una de sus fotos de donde más peso ha tenido la pegó en el refri, para que cada vez que pasara por ahí, es como que a ver si quieres volver ahí. Y yo decía, qué fuerte, o sea, qué fuerte. Mejor, tenla ahí, no en el refri, pero sí tenla ahí, pero para que cada vez que la veas, le recuerdes que es valiosa, o sea, y que es amada y que es importante. Sí, porque de lo contrario iba a tener que poner fotos en los hot cakes, Sí. en la avena, en todo, ¿verdad? Pero como dices tú, es cambiar la manera en la que estoy viendo, ¿verdad? O a lo mejor decir, así estoy, pero voy a estar mejor Ajá, el día de mañana, ¿verdad? ajá. Me acepto. El que me acepta no quiere decir que así me quiero quedar, sino que este es un punto de partida. O sea, hoy es lo que soy, pero voy por esto, ¿no? ¿Dónde encontraste el amor propio?
Fíjate, cuando yo salgo de mi internamiento, yo salgo con 50 kilos menos, pero de repente me doy cuenta que todo seguía igual. Seguía teniendo miedo, mis creencias eran las mismas, mi inseguridad era la misma, o sea, todo seguía igual, pero con 50 kilos menos. Y entonces me di cuenta que no era el peso, o sea, no era, que aún con 50 kilos menos yo seguía sin amarme, o sea, sin amarme, porque no sabía quién era, o sea, no sabía cuál era mi identidad, no sabía cuál era mi valor. Entonces, mucho tiempo mi mente estuvo ocupada en bajar de peso, bajar de peso, bajar de peso. Entonces, de repente ya lo logras y luego. Y muchas veces inconscientemente es, voy a volver a subir para volver a bajar, porque el proceso de adelgazamiento es muy entretenido. O sea, me entretiene. O sea, entonces de repente me quitas eso y, ay, ¿y ahora? O sea, ¿y ahora quién soy? ¿Y ahora cuánto valgo? ¿Y ahora cuál es mi valor? Entonces, ese amor propio lo encontré pues, en saber quién era. O sea, en saber cuál era mi identidad. Y para encontrar tu identidad del ser humano, ¿tuviste que encontrar a Dios? ¿Sí? ¿Cómo fue? Curiosamente, todo este proceso yo lo viví sin conocer, o sea, más o menos conocía. Cuando yo conozco a Dios fue un proceso bien fuerte que yo viví. O sea, en menos de un año te digo que perdí a mamá, hermano, terminé una relación, cierro una clínica, o sea, todo pasó en un año. Y fue un momento en el que dije, ¿y ahora? Y en ese momento, fíjate, mis pacientes me decían, porque cerramos la clínica y después me decían, ¿y a dónde nos vamos ahora? O sea, no te vamos, o sea, necesitamos esta red de apoyo, ¿no? Y yo en medio de lo que estaba viviendo, yo, denme chance, ¿no? Pero ahí fue donde encontré a Dios. O sea, cuando ya de plano no tenía nada, ahí lo encontré y ahí es ahí donde supe cuál era mi verdadero valor y mi verdadera identidad. Cuando encontramos a Dios, en mi experiencia, es como si hubiéramos puesto una pieza en el rompecabezas. Y no es que las cosas mejoran de un día para otro, sino que todo empieza a tener una forma, un momento, un tiempo y todo se empieza a alinear en un lugar, ¿no? Uno descansa mucho porque vas entendiendo para lo que estás, lo que eres y entiendes también que ya no estás solo en el camino. Y no sé si te pasó a ti, pero cuando yo recibo el amor de Dios que me inunda, tengo la capacidad de amar a otras personas que antes en mi vida los iba a amar, ¿no? Y ahí es, en mi caso, cuando empiezo un servicio por la comunidad, porque ahora me sentía amado, ya podía amar a otras personas, ¿no? Entonces, eh, lo que tratas de decirme es que en Dios encontraste lo que necesitabas y a partir de ahí fue más fácil. No digo que sea totalmente fácil porque debes de tener tus tentaciones y el pasado nos persigue, ¿no? O sea, en mi caso es como un fantasma que yo sé que ahí está, ¿no? Pero sin duda uno voltea hacia adelante y ves todo lo que Dios tiene para ti y dices, hay muchas razones para seguir peleando, ¿no? ¿Buscaste un grupo, una iglesia, un pastor, un consejero, un sacerdote? ¿Cómo fue? Sí, en ese entonces, cuando estaba viendo todo este proceso, una amiga me decía, ven, vamos a la iglesia donde yo estoy, ¿no? Pero yo decía, no, yo soy otra religión, o sea, yo soy otra religión. Y bueno, un día fui y empecé a encontrar tantas respuestas, pero me sentía muy mal porque yo era de otra religión. Entonces voy y me confieso con un sacerdote, porque yo, padre, le digo, es que estoy yendo a una iglesia así cristiana. Y de repente él fue sabio y me dijo, busca a Dios. O sea, aquí, allá, o sea, busca a Dios. Entonces ahí fue. De repente encontré una comunidad, o sea, un lugar en donde sentí todo ese amor y empecé a conocer. Y es bien importante, por ejemplo, en este proceso, porque antes, cuando yo estaba internada, me hablaban de que le pidiera ayuda a Dios en este proceso, pero se me hacía un tema tan superficial. O sea, pedirle a Dios ayuda en mi manera de comer, como si eso fuera algo que me correspondiera a mí hacer. Pero sin duda era algo que yo no estaba pudiendo. O sea, yo no podía con eso. Y como lo dice el primero, segundo y tercer paso de Alcohólicos Anónimos, de CCA, o sea, yo no puedo, o sea, el primero. Segundo, hay alguien que sí, o sea, puede, que es Dios. 3, se lo entrego. Y entonces entiendo que en esa debilidad que yo tengo, Él me ayuda. O sea, que yo no voy a vivirlo sola este proceso. O sea, que Dios me va a ayudar y que Él me va a acompañar, porque después entendí que claro que hacía falta integrar a Dios en mi proceso, porque la comida no era algo superficial, estaba haciendo
estaba haciendo algo muy delicado para mí. Estaba haciendo algo que me daba mucho sufrimiento. Estaba haciendo algo que me estaba no permitiendo vivir, o sea, mis sueños, lo que yo quería, o sea, mi relación con la comida. Técnicamente, ¿cómo fue tu encuentro y tu relación con Dios? Porque la gente puede decir, ah, sí, llegaste a Dios. Sí, llegaste a Dios, ¿cómo? O sea, fuiste a un lugar y ahora nomás vas 2 horas a la semana, un domingo, lees la Biblia, oras, sirves al prójimo. O sea, técnicamente, ¿cómo fue tu estilo de vida y cómo has ido evolucionando en este concepto de tener una relación con Dios? Pues yo creo que como lo dice la Biblia, ¿no? De oídas te había oído, pero fue ese momento en el que yo me sentía tan vacía, o sea, tan perdida, que ni la comida ya sustituía nada, o sea, ya ni la comida venía a darle algo como en otros tiempos, cuando estaba más chiquita, ya no. Pero un día yo escuché una plática en donde un pastor decía, yo no sé cuál es el Dios que tú conoces, decía, pero el que yo tengo sana, obra, hace milagros, restaura, restituye. Y yo dije, yo quiero conocerlo. O sea, yo quiero conocer a ese Dios. Y es ahí donde yo empiezo, de repente estuve en tratamiento psiquiátrico por ansiedad, depresión, todo ese proceso que yo estaba viviendo. Y un día, digo, no es para que lo haga la gente, o sea, pero un día yo le dije a Dios, si es de verdad, o sea, que tú existes, tú sáname, le dije. Y sáname, o sea, en cuerpo, en alma y en espíritu. O sea, y ahí fue en donde dije, no, no lo voy a tomar, no es la recomendación, o sea, es importante a veces, pero es ahí donde yo vi él empezó a llenar a cada área, ¿no? De mi vida. Oye, Araceli, y por último, 3 cosas que le recomendarías a los padres de familia como yo, que tenemos hijos pequeños en casa, en este tema de prohibir alimentos, dar recompensa con alimentos, no sé, tú eres la experta y tú viviste esta situación, 3 cosas que tú dijeras, esto no lo hagas, esto no lo debes de hacer. Sí, bueno, algo que a mí me hubiera encantado de niña recibir, bueno, que no hicieran o que hicieran conmigo, era que no se criticara mi cuerpo. Mi mamá me decía, pues es que para que bajes de peso, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me enojaba y volteaba y le decía, pero, ¿y tú? Le decía, no, o sea, en esta frustración, yo ya viví, me decía, ¿no? O sea, como si, entonces ya viví, ya puedo descuidarlo, esto. La otra, me hubiera encantado que mi mamá me ayudara desde niña con ese tema, porque es algo que yo viví sola, o sea, desde mis 8 años. Y digo, lo hacía, de repente me ponía a dieta y esto y lo otro, o sea, visité el nutriólogo a los 8 años. Pero que ella lo hubiera hecho conmigo, quizá de una manera más natural, no como ¿Cómo? algo, ¿Algún ejemplo? por ejemplo, vamos a comer sano, o sea, que fuera algo más natural eso. O en el ejercicio vamos a jugar juntos, vamos a movernos, pero sin que estuviera marcado, o sea, para yo no sentirme diferente a los demás, porque a veces a mí me daban una cosa y a los demás otra, marcando mucho que, tú tienes un problema, los demás no. Entonces, en los niños el diagnóstico es reversible, o sea, en los niños empiezan a hacer esos cambios los padres y al final quienes tenemos la responsabilidad somos los adultos, ¿no? Ellos no saben. Hay un libro muy padre que les recomiendo mucho a los papás que tienen ese tema en casa. ¿Cerebro de pan? No, se llama Hijos Gordos. Wow. El nombre está muy fuerte, pero este libro lo escribió Marta Alicia Chávez, que es quien escribió el libro de Tu hijo, tu espejo, y el de Hijos tiranos, que son libros muy famosos. Y este se llama Hijos Gordos, que lo escribe con su hermana, que su hermana es nutrióloga. Entonces, es la historia de 4 niños que ellos escribieron su testimonio para que salieran en estos libros. Entonces, está muy interesante el libro, nos habla de los significados que le damos a la comida, como lo decías hace ratito, la comida como premio, como castigo, como lazo, porque a veces también como niños comemos, porque así comen nuestros padres, o sea, así comen ellos, entonces yo repito eso y de repente el padre quiere que yo lo cambie, pero pues es lo que yo estoy viendo en casa, o sea, es esa parte. ¿Tú sí recomendarías hacer un ajuste en la alacena de nuestras cocinas para ir sacando, por lo menos, si no se puede todo, gran porcentaje, la cantidad de azúcares, carbohidratos refinados y todo eso? Porque producen ansiedad. O sea, ya ves que las papitas tienen, ay, no recuerdo, este es un polvito que lo quitaron porque era muy adictivo, no recuerdo cómo se llama. Y de igualmente, pues el azúcar es un estimulante que produce dopamina en el cerebro y
genera, pues, ¿no? Ansiedad por comer más, ¿no? Hay emociones que nos hacen ir por comida y hay comida que nos hace que nos hace sentir ciertas emociones. Yo estoy ansiosa, enojada, o estoy muy triste y me como en las películas, mi bote de nieve, así, después de terminar una relación, y eso provoca que me siga sintiendo así, que me dé para abajo también, porque mi cuerpo empieza a trabajar más, ¿no? Entonces sí, es importante empezar a hacer esos cambios y poco a poco, cambios graduales, cambios y que se vea natural, dices tú. pero natural, que no sea algo marcado, ¿no? Y por último, creo que algo bien importante a los niños, recordarles cuál es su valor, que ellos son valiosos, que aun cuando tengan peso de más, por así decirlo, o de menos, en todo momento recordarles que su valor no lo define lo que marca un número en la báscula. Eso no es nuestro valor, va muchísimo más allá de ese número. Entonces, que ellos se sepan amados incondicionalmente. Si pesan esto, si pesan lo otro, si... Yo le digo muchas veces a mi hija Luna, la mayor, le digo, Luna, ¿por qué te amo? Porque soy tu hija. No más por eso. No más. No tienes que hacer nada más, ni portarte bien o mal, nada más por eso. Fíjate, hay tres tipos de amor, tres tipos de amor, por así decirlo, ¿no? El amor incondicional es este amor de nuestros padres, así, porque sí, porque existes, nada más. Te amo porque existes. Y son niños que de adultos van a ser personas seguras, que van a crear lazos más seguros, con las personas, y que muy probablemente no van a necesitar de la comida para satisfacer alguna necesidad, o del alcohol o de las drogas o de cualquier otra cosa externa. Pero hay otro tipo de amor que es el amor condicionado. Te amo, pero pórtate bien. Te amo, pero tienes que hacer la tarea. Y como niños lo vamos viviendo así. Me amas si hago esto. Me amas si bajo de peso. Me amas si peso tanto. Y entonces esa parte que quedó condicionada la necesito llenar con algo más, que muchas veces puede ser la comida, el alcohol, las drogas, porque hay una parte que quedó condicionada. Y entonces ahí es donde no soy una persona adulta segura y necesito de algo más para satisfacer eso. Creo que mis emociones no son correctas, entonces ocupo algo más para satisfacerlas. Oye, es un tema bien profundo, porque lo que estás tratando de decir es que el amor lo puede solucionar todo, lo puede perjudicar todo cuando es malintencionado, porque yo creo que la mayoría de los papás, si condicionan el amor, oye, si haces esto te doy un beso, si haces esto te doy un abrazo, a lo mejor no lo hacen de una mala manera, pero están programando mandando a sus hijos mensaje. Que para ganarme un abrazo y sentirme cierto afecto, tengo que hacer eso. Y luego el chico crece y dice, híjole, pues para caber en esa reunión, yo tengo que usar, tengo que tomar, tengo que hacer para ser aceptado. Incondicionalmente vamos reprogramando eso, ¿no? Sí, entonces es ese mensaje que se va marcando y llega un momento en que necesito algo más para compensar eso que quedó ahí pendiente, ¿no? Por así decirlo. Órale, Araceli, algo que te gustaría agregar, ¿dónde estás ubicada? ¿Cómo te podemos encontrar? Si hay alguien que se identifica con tu historia, con tu expertise, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en redes sociales, en Araceli Peralta, y bueno, ahí tengo diferentes talleres, hay algunos talleres que los damos presencial, otros virtuales, o sesiones individuales también, taller de lectura, en donde vamos a trabajar, ahorita estamos con un libro que se llama Cuando la comida es más que comida. Todos los sábados estamos ahí creando comunidad, creando un grupo de personas en donde yo sepa que soy entendida tal cual, que lo que yo he vivido es lo mismo que la otra persona y bueno, vamos creando ese puente. Entonces ahí en Araceli Peralta, ahí está la información. Muy bien, entonces estás haciendo todas las redes sociales. Sí. Perfecto. Araceli, te agradezco mucho, aprendí mucho escuchándote. Encantada. Es un mundo en el que no sé si el día de mañana puede suceder algo doloroso en mi vida que me lleve a refugiarme ahí en lo que está dentro del refrigerador. No sé si alguno de mis niños tenga que lidiar con esto, pero qué padre poder tener este podcast ahí y saber que hay una herramienta de consejos que me pueden recordar cierta situación, ¿verdad? Así que te lo agradezco profundamente. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, entonces, damas y caballeros que me están viendo por ahí,
si les gustó esta conversación, aunque no les guste, compártelo porque no sabes a cuánta gente puede ayudar y cuánta gente necesita una esperanza en la voz de Araceli y también pues toda una educación en este tema. La verdad es que vivimos en un mundo donde antes la gente moría porque no comía y ahora muere porque come de más, ¿no? Y la comida ha venido a solucionar temporalmente muchas situaciones, esa es la verdad. Así que Dios les bendiga. Aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar. Muchas gracias.